van a ir realizando algunas actividades. Por ejemplo, dice determinar el consumo de la energía de cargas, ya sea en corriente continua o finalmente en corriente alterna. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es eh, obtener la potencia total de cada dispositivo y a su vez tenemos que obtener la energía totalizada. Tras que tengamos la potencia y la energía por cada componente, finalmente vamos a tener la potencia del sistema y la energía del sistema totalizado. ¿Sí? Entonces, para que no sea muy complejo y estar viendo diapositivas, esta es la plantilla que vamos a seguir, vamos a tomar en cuenta cada uno de nosotros. Aquí resume un poco, ¿no?, de las actividades que tenemos que realizar. Por ejemplo, aquí dice la potencia total, después tenemos que realizar la energía, finalmente tenemos que hallar la potencia total y finalmente la energía del sistema. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Aquí inicialmente vamos a tener que armar un cuadro de cargas. ¿Sí? Este cuadro de cargas hace referencia a poder contabilizar inicialmente las cantidades. ¿Sí? Cantidad, potencia y tiempo. Es la información que tenemos que obtener antes de poder dimensionar. El objetivo de esta tabla es que nosotros podamos recuperar toda la potencia que se va a instalar, toda la energía que requerimos, para que posteriormente nosotros podamos dimensionar un banco de baterías que almacene, un generador fotovoltaico que genere esa energía y después con la potencia vamos a tener el inversor que demande esa instalación. Entonces un ejemplo es, por así decirlo, si yo voy a enfocar, nos vamos a ir inventando. Es común en este tipo de sistemas considerar cargas, ¿no? Entonces una carga puede ser una luminaria. Si vemos que hay una luminaria, la cantidad lo definimos ya en función a la situación del lugar. Y finalmente recuperamos la potencia y el tiempo de funcionamiento. Simplemente para verificar, por ejemplo, nos vamos a una placa, un datasheet de cualquiera, y vamos a encontrar sus datos característicos. Vamos a la potencia de cualquier luminaria y recuerden que casi siempre todas las luminarias vienen por capacidades, ¿no? Por aquí veíamos algo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un tipo de comparación. Por ejemplo, 10 vatios, 8 vatios, 6 vatios, vienen por capacidades nominales las luminarias, ¿no? Dependiendo del tipo de luminaria que utilices, obviamente existe diferencias en términos de consumo. Mientras más actual sea la luminaria en su condición LED, la potencia es menor respecto a las otras, ¿no? Entonces, asumamos que es este, ¿no? Asumamos que es este. Eh, a partir de esta condición, vamos a ir viendo de que la potencia es 10 en este caso. En todo caso, nosotros tendríamos que hacer el relevamiento de la luminaria, ¿sí? Entonces, asumamos que es 10 vatios. Yo qué tendría que hacer, agarrar, poner una capacidad de 10 y después tendría que asignar el tiempo de funcionamiento que va a asignar. En este caso estamos considerando que van a haber 15 luminarias en el lugar, una potencia de 10 y ahora nosotros determinamos el tiempo. El tiempo, cuando realizas estos proyectos, normalmente estableces un tiempo patrón, por así decirlo. Funciona la interacción que has tenido con esa persona que quiere implementar y se define normalmente la cantidad más óptima que puedas utilizar. Por ejemplo, si yo considero 5, inmediatamente estamos hallando la potencia total. ¿Sí? Entonces, yo considero 5 o puedo poner 6, no hay mucho problema. El criterio lo tiene que adoptar el proyectista, ¿no? Cómo va a interactuar con estas luminarias. Entonces, inmediatamente yo tendría que hallar la potencia total y la energía. ¿Cómo hallo la potencia? Nos guiamos en esta fórmula, ¿no? La potencia es la multiplicación de la potencia unitaria del
el dispositivo por la cantidad. Prácticamente son la multiplicación de estos dos valores. O sea, el cuadro ya te lo multiplica y finalmente te da un valor que es la potencia de. Y lo mismo, para esta luminaria vamos a considerar eh, cuánto de energía va a necesitar que nosotros vamos a suministrarlo posteriormente. Entonces, la energía no es nada más que la potencia total por las horas, en pocas palabras, estos dos valores. Entonces, hallamos la energía. Observen que está multiplicando la potencia total por las horas de función. Ahora, de igual manera, tenemos que recurrir a la información de todos los dispositivos eléctricos que van a suministrar energía en base a este sistema fotovoltaico. Entonces, son típicos algunas necesidades. Por ejemplo, aquí he puesto, eh, ya me he adelantado un poco con el ejercicio, estamos considerando todas estas cargas, ¿no? Ustedes vean que con esto sí podríamos tener comodidad o no. Vamos a ir copiando todo esto porque es particular por cada situación, ¿no? En muchos casos quieres bastante comodidad, en otros casos simplemente necesitas para lo más básico. Pero acá lo que estamos viendo por los dispositivos que tienen, creeríamos que es un lugar donde de alguna manera tiene comodidad. Por ejemplo, tiene cámaras, tiene licuadora, o tiene una bomba de agua, tiene computadoras, refrigerador, radio, televisión, cargas necesarias. ¿Sí? Entonces, por cada dispositivo, nosotros tenemos que contabilizar, cuantificar cuántos dispositivos van a insertarse, ¿no? Entonces, acá yo ya iba poniendo algunos valores, modo de ir adelantando y no estamos buscando. Pero aquí si observamos, estamos considerando una carga de celular, que puede ser o no puede ser, ¿no? Cuatro, ¿no? Estamos considerando 4 cargas de celular. Pero ya va a depender del criterio de cada persona. Por ejemplo, un celular, ¿cuánto tiempo tú haces cargar tu celular durante el día? Dentro de la rutina que normalmente en mi caso manejo, me tiene una autonomía casi para todo el día si lo dejo cargando por la mañana. Entonces, suficiente el día que yo proyecte con una carga, estoy cubriendo la necesidad mía, pero seguramente voy a tener otras 2 o 3 personas que van a participar de esta interacción. Entonces, estamos considerando que por lo menos en el día van a cargar 4 dispositivos. Y aquí tendríamos que ver prácticamente cuánto es la potencia que nosotros necesitamos. Entonces, respecto a la potencia, si ustedes ven la cajita, ahí te dice cuánto es la corriente y cuánto es la potencia. Finalmente, tratemos de buscar, ¿no? Por ejemplo, si ponemos la potencia, un cargador de celular, tendríamos que ir revisando, ¿no? Normalmente en esta parte es donde tenemos la información de las potencias. Aquí podríamos cuantificar sus valores eléctricos. No sé si se ve bien. Vamos a recuperar algo de información acá. Creo que está. Ahí puedo apreciar que más o menos dice 0,5 amperios a 220, ¿no? 0,05. A ver, yo alguna oportunidad he medido la potencia directamente con un instrumento de medición. Me salía entre un rango de 12 a 13 vatios cuando conectes el celular para cargarlo, pero a ver, veremos si puede funcionar. Por ejemplo, esa es la información que me está dando esa caja, ¿no? 11 vatios, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿no? Aquí dice 0,05 por 220 y es el valor de la potencia que va a utilizar el dispositivo. Entonces, acá en la tablita he considerado 12, ¿no? 12. De esta manera hemos ido recuperando información.
Si vamos analizando punto por punto, una televisión de 42 pulgadas tendría que ir a la potencia nominal, ver específicamente ese televisor si está en el domicilio, ver a su placa característica, ¿no? Y revisamos su capacidad de potencia que tiene de 42 pulgadas y ponemos la potencia nominal que indica el propio dispositivo electrónico. Y si ustedes van revisando cargas, es típico. En el caso de las mujeres, por ejemplo, si ponemos un secador, quieran poner un secador, por así decirlo, un secador de pelo, si bien es así, pero estos consumen energía eléctrica, pondremos sus potencias. Y en muchos ya te van indicando las potencias nominales en sus cajas, ¿no? Algunos he visto cuando yo acompaño alguna vez para hacer la compra de esto. Algunos te dicen que es de 1000 vatios, otros de 1200 vatios. O sea, te van hablando de eso, pero en el fondo no sé si más específico es eléctricamente, pero entre que consume más o menos, te va dando esa información, ¿no? Tendríamos que ver cada dispositivo, ¿no? Cada dispositivo eléctrico, cuánto su capacidad. Y no sé si muestra o no muestra, pero aquí te va diciendo en la descripción, ¿no? 1800 vatios. Seguramente si ingresamos a uno, nos van a dar las características de ese secador. Te dice 1800 vatios, funciona, funciona a 120 voltios. Probablemente este no esté para, pero en el fondo aquí te dice, ¿no? Su capacidad. Este es el dato que tenemos que ir a buscar de cada dispositivo. Otro ejemplo, si venimos aquí a la bomba, una bomba de en este caso, de un HP. Buscamos una bombita de uno, podríamos ir cualquiera que existe o el que estamos adquiriendo. Por ejemplo, yo tendría que ir a buscar sus datos característicos. Por ejemplo, aquí te dice funcionan 220. Si es de un HP vas a consumir 750, si es de medio HP 370. Entonces, estamos considerando una bomba de un HP y nosotros estamos poniendo el valor de 750. Y lo mismo, vamos haciendo por cada uno de los dispositivos buscando, ¿no? Se entendería de que aquí puede que ya tenga todos los dispositivos el consumidor o ese que va a consumir, o finalmente esta es una proyección. Entonces, si es una proyección, tendrías que ir adquiriendo equipo por equipo la información de qué equipos vas a comprar a futuro. Tendrías que ir insertando todos los valores de, ¿sí? Tienes que ir asignando las cantidades. En función a eso, ya tienes el relevamiento de la información, de las cargas, ¿sí? Y con eso tendríamos que ir a hacer es definir cuánto es el tiempo que van a operar esos dispositivos. Entonces aquí lo podríamos hacer a criterio. eh, es importante tener un buen concepto de los dispositivos y no ser tan optimistas. Por ejemplo, una carga desde su experiencia de cada uno de ustedes. ¿En qué tiempo carga un celular? Finalmente agarras, lo conectas y dejas de utilizar el dispositivo eléctrico. Aproximadamente yo experimento entre hora y media a 2 horas la carga, ¿no? Considerando que se ha descargado un 30, 50% más o menos de mi fase de carga. Que yo fácilmente podría decir que esto unas 2 horas que se va a ir cargando, ¿no? Una televisión, si es un área rural, ¿en qué tiempo más o menos, o qué tiempo normalmente
utilizarían. Yo viendo el comportamiento del lugar, que es un área rural, normalmente las personas tienden a madrugar, ¿no? Ya las primeras horas de la mañana ellos están desarrollando o están haciendo un desplazamiento hacia sus chacos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo donde normalmente están en su casa cuando ya se torna? Casi es al atardecer. Podríamos decir de que estos señores, las que lleguen, seguramente realizan su cena y posteriormente hacen la utilización de la televisión en una hora prudente. Podríamos hablar que se van a enfocar a ver capaz noticias, ¿no? Típicamente a las 8, 9, 10, podríamos hablar de 3 horas, pero yo siendo un poquito conservador le pondría 4 horas. La radio, las radios, si están en el propio domicilio, probablemente puedan estar utilizando desde la mañana o toda la mañana. Podría ser unas 5 horas, ¿no? El refrigerador. Los refrigeradores, muy importante, no tienen consumo continuo. Consumos son intermitentes. ¿Por qué razón? Tienen sus sensores, ¿no? Van detectando la temperatura. Cuando pierde temperatura, recién se activa toda la bomba, etcétera, y empieza a hacerse circulación del refrigerante. Y una vez que ya ha llegado a una temperatura máxima de frío, entonces empieza nuevamente a calentar. Entonces, efectivamente, normalmente cuando se ve refrigeradores, consumo efectivo durante todo el día de un refrigerador está en el orden de los 6 hasta los 8 horas, ¿no? Típicamente, la experiencia que llevamos, consideramos 8. Una computadora es de acuerdo a la utilización. Vamos que en ese sector existen niños que de alguna manera van a desarrollar actividades escolares. Recordemos que por la mañana podrían estar en sus unidades educativas y por la tarde podrían hacerlo útil. Podríamos poner 4 horas de utilización. Tenemos que calcular cuál es el fin de la bomba. Es importante tener un concepto, una radiografía del lugar para que puedas proponerle, porque al final, si te dice bomba, tú fácilmente podrías decir que va a funcionar 8 horas, cuando en la realidad no es así, ¿no? El fin de una bomba seguramente es extraer agua y llevar a su tanque elevado. Llevar agua hasta su tanque elevado, ¿en qué tiempo puede llenar? Puedes hacer algún cálculo de caudal versus el tiempo. Finalmente establecer. Normalmente hay funcionamientos entre 2 a 3 horas más o menos, ¿no? 2 a 3 horas por día. Y mucho ojo, las bombas no están preparadas para funcionar continuamente y es por eso que normalmente se utilizan pocas horas, ¿no? Pues con unas 2 a 3 horas estaría bien que esté bombeando hasta su tanque y finalmente eso se esté utilizando por gravedad, por así decirlo, ¿no? En su sistema de agua. La licuadora, las que son mujercitas más que todo saben muy bien que son usos, los usos no son continuos, ¿no? Son usos del momento, estacionales. Entonces, cuando utilizas probablemente es para picar algo o para hacer algún jugo que en cuestión de minutos tienes ya la utilización y finalmente el desuso, ¿no? De esa licuadora. Entonces, podríamos estar hablando máximo durante el día de 15 minutos, siendo bien optimista, ¿no? Entonces, en cuestión de minutos, podría decir que es un 0,2, un 0,3 en caso de una hora, ¿no? Ahora, si el lugar tiene cámaras de seguridad, normalmente las cámaras tienen sus DVRs, ¿no? Las cámaras por sí mismas consumen energía. El DVR es el que administra todas esas cámaras. Finalmente va grabando, ¿no? Va recopilándole o almacenando principalmente de las cámaras. En este caso estamos considerando 8 cámaras. Cada cámara tiene un rango de
de 8. Y el funcionamiento de esto es 24/7. Esto tiene que funcionar 24. El DVR 24, ¿no? No tiene que pararse. Pues existe antenas ahora, ¿no? Las antenitas, las Starlink, las que ya están habilitadas en Bolivia. Entonces ahí tienen en un orden de consumo de 100 vatios, ¿no? Va a operar con el sistema fotovoltaico. Este igual tiene que estar funcionando 24 horas. Ahora, si no tienes mucha información ya respecto al relevamiento de información que has podido hacer en el lugar, entonces lo que tendrías que hacer es una proyección, por así decirlo. Si no tienes identificado otras cargas, lo que normalmente se hace es poner un valor nominal de cargas adicionales y darle un tiempo. Es decir, que te va a dar una holgura en futuras cargas, pero lo importante es no sobrepasar esos valores que están. Por ejemplo, yo voy a poner una carga adicional con proyección capaz. No he tenido la oportunidad de ir al lugar y verificar o cuantificar qué dispositivos tienen, pero estoy considerando de que probablemente pueda estar en este rango de tiempo, ¿no? Este es un backup, por así decirlo, un margen de seguridad para poder cubrir algo que no tengo información. Y yo podría poner 4 horas. Entonces, recuerden que de este primer paso tenemos que hacer es hallar las potencias y hallar las energías. Y finalmente, por el cuadrito vamos a tener en esta parte la suma de todas las potencias. También vamos a tener la suma de las. Entonces, en la medida que yo vaya jalando directamente la operación, por ejemplo, jalo todo esto, ya voy a ir teniendo la multiplicación y todo se va a ir de alguna manera calculando, ¿no? La suma de la potencia es este valor y la suma de la energía es este. Entonces, yo ya tengo este primer paso, que es el cuadro de cargas, identificados con potencias y energías. Yo ya podría tener una noción de cuánta energía necesito generar y almacenar. Y también podría tener una noción en cuestión de potencia, cuál es mi capacidad de, del inversor, ¿no? Porque en función a esta potencia totalizada, yo puedo ya proyectar un inversor. Necesito 4,7 kilovatios, ¿sí? 4,7 kilovatios o 4.772 vatios. En cuestión de energía, necesito almacenar 18.932. Y les decía, ¿no? Este valor tendría que ser muy bien analizado o finalmente optimizado, porque si yo sumo o bajo valores, con seguridad la energía va a ir creciendo, va a ir decreciendo. Por ejemplo, miren, acá puse una carga de 1500, yo pongo 5, va creciendo, ¿no? Va creciendo. Si yo optimizo este valor, por ejemplo, a 2, va decreciendo, ¿no? El valor de la energía. Entonces, ¿qué significa? Más energía, más baterías, más módulos. Menos energía, menos baterías, menos módulos. En cuestión de potencia, más grande el inversor, más pequeño el inversor. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es la base y esta es la clave para poder precisar un sistema fotovoltaico. A partir de ahí, ¿qué vamos a ir haciendo? Ya hemos realizado todo esto. Tenemos que ir a hallar la energía total teórica. Entonces, la energía total teórica es este valor. La que estamos hallando funciona todas las cargas. ¿Sí? ¿Qué sigue? Lo que sigue para dimensionar es considerar algunas pérdidas que existen naturalmente en la instalación. ¿Qué significa? Esta energía que yo necesito antes tiene que generar el sistema fotovoltaico. Pero el sistema fotovoltaico, recuerden que va primero al controlador. Después del controlador va a las baterías, lo almacena. Después,
Cuando necesita la energía, saca de las baterías, pasa al inversor, el inversor transforma esa energía y finalmente suministra la energía a las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Son todos estos dispositivos que van a ir encendiendo. Pero en ese paso, ¿sí?, de un componente a otro, recuerden que cuando veíamos las fichas técnicas, no existía ningún dispositivo que esté en la eficiencia del 100%, es decir, que todo lo que ingresaba salía de la misma manera, sino que tenían eficiencias hasta el 80%, 89%. Entonces, eso hace de que por cada paso, por cada dispositivo que vaya, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo la energía y finalmente te sale una energía capaz va a ser menos de la que necesitas si no consideras pérdidas en la instalación. Entonces es por eso que en esta segunda parte, tras que tengas la energía totalizada, calculemos las pérdidas en la instalación. Vemos las pérdidas, es igual al rendimiento de las baterías, del inversor, del regulador y de los cables. Pero recuerden que en esta primera parte no tenemos información del sistema, o sea, no conocemos qué regulador vamos a utilizar, no conocemos qué conductores vamos a utilizar, tampoco el regulador ni el inversor, si va a ser el inversor híbrido, etcétera. No sabemos. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se recurre a valores típicos. Estos son unos valores típicos que existen referente a cada punto que vamos a meter. Entonces, nosotros tendríamos que agarrar estos valores típicos inicialmente y tras que culminemos el dimensionamiento, podríamos volver porque ya tenemos los dispositivos. Nos podríamos poner los valores reales. Finalmente vemos cómo se asienta el proyecto, ¿no? Eso se puede hacer. Normalmente los diseños es una primera cosida, segunda cosida, para que pueda asentar el proyecto. Entonces, en esta primera parte pondríamos estos valores típicos. Aquí pongo 0,8, podría poner 0,9, directo 0,98, 0,94. La multiplicación de estos valores, como indica acá, también parte del documento nos dice, ¿no?, que calculemos la pérdida de las instalaciones de acuerdo a los dispositivos que están interactuando con todos esos. Entonces tenemos que hacer nomás la multiplicación de todos estos valores y el resultado es este. Es decir, que cuando pasan por todos estos dispositivos, bajo estos valores típicos iniciales que les es recomendado colocar, es decir, la energía va a tener una pérdida más o menos del 40%. ¿Sí? Y hablamos de números redondos. Entonces nosotros tenemos que compensar ese 40% sobredimensionando el valor de la energía que necesitamos. Este es el valor que necesitamos, pero si no consideramos las pérdidas, va a salir directamente, va a equivaler al 66%. Un ejercicio rápido, esto es 0,6. Directamente yo voy a tener ya no 15, sino de 9,000. ¿Sí? Entonces, si uno considera las pérdidas, la energía que voy a generar con el sistema fotovoltaico va a pasar por todos estos componentes y finalmente me va a entregar 9,000, pero yo necesitaba 15,000. Entonces ahí ya tendrías un error, ¿no? No vas a poder suministrar la energía que necesita todas las cargas. Entonces, ¿qué normalmente se hace con este valor? El documento te dice que calcules la energía real en base a esta pérdida que has podido hallar. Pues divides el valor de la energía calculada sobre las pérdidas del sistema, ¿sí?, de los componentes del sistema. Eso es lo que hacemos aquí. Recuerden, necesitamos 15,932. Aquí está el valor. Pérdidas del sistema 0,66. Hacer esta división. Dividimos la energía teórica sobre
rendimiento o las pérdidas que tiene el sistema. Y vamos a tener un nuevo valor, que es ya la energía real, con la cual ya podríamos calcular la cantidad de paneles, etcétera. Entonces aquí, fíjense, estamos sumando ese 40% que se pierde y estamos ya no considerando el valor de mis cargas. En el fondo, esto nomás van a consumir, sino estamos considerando ya un valor sobredimensionado por esas pérdidas. Entonces el valor aquí es 24.020 vatios hora que vamos a tener como referencia para hacer los próximos cálculos. ¿Sí? Entonces, tras que tengamos la energía real, nosotros ya podríamos calcular la potencia. ¿Cómo vamos a calcular la potencia? Es precisamente esa energía real sobre las horas pico solar del lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos en la plantilla? Tenemos más aquí abajo. Necesitamos saber las horas pico solares porque la energía ya lo tenemos. Entonces, en base a la latitud y la longitud del lugar, nosotros podríamos entrar a PV verificar cuántas son las horas pico solar en el lugar, insertar el valor y finalmente dividimos la energía real sobre las horas pico solares y vamos a tener un resultado. Entonces vayamos a realizar esta actividad. Entonces ustedes hacen clic acá, directamente ir la página de watts. Y esto habíamos visto las primeras sesiones, ¿no? Donde les decía que nosotros coloquemos una latitud y una longitud. Aquí vamos a ver dónde es el lugar. Estoy poniendo, recuerden que acá entran con el punto, coma, entonces yo pongo ir, y el lugar, tengo que corroborar de qué es ese lugar de análisis que realizamos. No me carga nada, volver a cargar. No, tenemos la valor, ponemos coma y otro valor. El lugar donde voy a ir. A ver, haremos el lugar de foto. Y justamente aquí el proyecto, pero bueno. Entonces, vamos a siguiente, confirmamos que estamos en el lugar. Y recuerden que en esta primera parte no tenemos información de cuál va a ser la cantidad de módulos, no tenemos información a qué inclinación. No conocemos nada del proyecto porque estamos iniciando el proyecto y estamos en una fase inicial. Primero vamos a definir recién la potencia fotovoltaica que necesitamos. Entonces, como estamos en esa situación, si tú arrojas el valor de 1, dices que esto sea estándar, bastidor abierto, como habíamos mencionado otra vez, pérdida del sistema, la que me sugiere nomás plataforma. De momento, inclinación 20 grados. Les decía que una referencia es la latitud. Estamos bien, 20 grados de momento. Y de momento consideramos de que el azimut, ¿sí?, que va a ser 0. Es decir, que imagínense en este lugar, no vas a tener sombras, ¿no? Un lugar abierto, un campo donde no existe nada. Pues el lugar que pongas seguramente vas a tener ángulos privilegiados. Entonces, en función a eso, tú vas a poder poner directamente al norte y no vas a tener una dificultad. Pero si tuvieras alguna variación sobre esto, ya vemos en la segunda cosida, ¿no? La sentemos el proyecto. Entonces voy a ir y aquí me da la productividad de ese lugar. Por ejemplo, la radiación solar de enero a diciembre.
Recuerden que acá ya me lo han dividido. O sea, ustedes se pueden dar cuenta, ya está por día, ¿no? Dice kilovatios por. Entonces, este valor hace referencia a las horas pico que existen en el lugar. Por aquí nosotros tenemos que definir. Yo voy a considerar el valor máximo o el valor mínimo, o finalmente el valor promedio. Si quieren ser un poquito conservadores, buscamos al valor mínimo. 6,9 en febrero. Ese es el valor. ¿Ven? Es el mínimo. Pongo 6,9. Vengo acá. Le digo el valor va a ser aquí. 6,9. Entonces, acá observen que ya me da una potencia. Potencia de 3.482 vatios, que simplemente ha hecho la división de la energía ajustada sobre las horas pico solares y me dice que es la potencia que necesito para poder producir esta energía que estoy demandando, ¿sí? En función de ese nivel de radiación que existe. Ahora, si yo soy un poco más optimista, voy al promedio, 769, ¿qué pasaría? Menos la potencia, menos la potencia. Dice 3000, déjame. Dice 3103,62. Pero si yo soy un poquito más conservador y pongo el 6,9, entonces el valor va a ser un poquito grande, ¿no? 3,4. Entonces depende mucho del criterio de cada uno. Veamos, experimentemos con el valor conservador. Les recomiendo que pongan el mínimo valor del parámetro que les. Entonces ya hemos calculado, necesitamos esta potencia. Con esta potencia, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Calcular finalmente el número de paneles solares que podríamos. ¿Cómo vamos a calcular precisamente ese valor de la potencia sobre un valor comercial que existe? Es decir, que tendrías que revisar algún proveedor qué módulos fotovoltaicos están ofertando y tendrías que seleccionar el valor comercial que. ¿Sí? En el ejemplo, nosotros considerar un valor de 445, ¿sí? 445, ya les explico por qué. Entonces, este es el valor de la potencia que hemos determinado. Esta es la potencia fotovoltaica del módulo. Y dividimos este valor, ¿no? Divides la potencia sobre la potencia nominal que tiene el módulo o el panel. Dividimos entre ese valor, nos da una cantidad de 765. Redondeamos, nos va a dar 8 módulos que necesitamos para generar esta energía de 24.020. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nosotros ya estaríamos determinando el número de módulos fotovoltaicos que necesitamos. Con eso ya podríamos hacer algún ajuste, incluso a la cosida, ¿no? Entonces, el valor real ya puedo obtener, por ejemplo, aquí es 8 por 4,55. Podría hacer algún ajuste ya en la primera cosida, ¿no? Vengo nuevamente aquí, información del sistema, digo que ya tengo esta potencia, vamos a hacer algún ajuste, ¿no? 3.640. Vamos a ver qué nos da con eso. 3.000 pesos, ¿no? De momento no tenemos los otros, pero ya vamos a. Y observen que es lo mismo, 6,9. No ha cambiado nada el valor de la radiación. Yo pongo más potencia o menos potencia. Sí, sigue siendo el mismo, 6,9. De momento estamos bien, ¿no? 6,9. Entonces, hasta ahí tendríamos
la cantidad de paneles solares que necesitamos proyectar este sistema fotovoltaico. Con 8, con 8 módulos nosotros ya podríamos llegar a cubrir esta demanda, estas pérdidas y finalmente por esas pérdidas tienen una mayor energía. ¿Sí? Entonces, aquí recuerden que ya hemos llegado a un valor donde ya podríamos seguir dando un paso 2. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Bien, no existe, entonces sigamos avanzando. Yo ya tengo 2, ya tengo 8. Pues, ¿qué corresponde realizar cuando tienes los módulos? Lo que corresponde es directamente lo que hemos visto la clase pasada, ¿no? Obtener la ficha técnica. Tras que obtengas la ficha técnica, tenemos que ir insertando los valores y hacer las correcciones de los valores. ¿Sí? Entonces, observen que aquí voy a poner lo mismo de este punto. De tal manera es 3000. Vamos a poner aquí. Recordemos, es 8, ¿no? Entonces les dije que nosotros estamos considerando este módulo de 455. Entonces, con estos 455 tengo que obtener parámetros eléctricos en STC. Recuerden que hace 2 clases hemos visto insertar los valores en STC, insertar los coeficientes aquí. Tras que hemos insertado estos valores, nosotros podríamos calcular o finalmente referenciar las condiciones en STC que hacer. De momento no sabemos si va a ser todos en serie o todos van a estar, vamos a considerar algunos paralelos. ¿Sí? Entonces, para no complicarme, yo pongo solo uno aquí, uno aquí, uno aquí, y me va a dar los valores nominales, que en el fondo van a ir copiando, ¿no? Los valores en STC. Por ejemplo, el BOC, si yo pongo 1, el valor es 36,21. ¿Sí? Acá. BMP 3068, que es lo mismo. Finalmente lo ha copiado. Tras que tengas los valores en STC bien identificados, tienes que pasar a una segunda parte, que es cálculo de la temperatura de la celda. Pues, ¿cómo hacemos el cálculo de la temperatura de la celda? Tendríamos que ver los valores máximos y mínimos del lugar. Entonces, seguramente esto tendríamos que cambiar. Tenemos que cambiar cómo tendríamos que realizar el cambio de esta temperatura. Y habíamos visto una página, ¿no? Es pasada. Es una página que nos permite hacer la verificación de la temperatura. Ustedes hacen clic acá. Les voy a llevar. Entonces aquí nosotros tendríamos que buscar el lugar. En inglés lo vamos a poner señor. Y bajamos hasta el final. Buscamos Bolivia. Y buscamos por América, Bolivia. Estos son los que están cargados, pero tú puedes ver el mapa. Aquí está el lugar, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ir. Recuerden que la ubicación que estamos viendo es en Potosí. Si ustedes observan, tenemos 3 estaciones meteorológicas. La propia Potosí, Tupiza, debe ser algún lugar en especie. Hay uno, hay otro en Uyuni. Entonces, el lugar que hemos ido viendo en Google Maps para identificar qué base de datos podríamos considerar en función de su ubicación. Vamos a Google Maps
Recuerden que tenemos la información del lugar, la latitud, estamos analizando ese punto, verlo acá, punto, coma, este es el otro valor que yo pongo ese, el lugar, pues miren qué desolador es el lugar, ¿no? Qué desolador es, tienes espacio para poner condiciones ideales, el collar, ver donde algunos ya se nos fue. Pero si observan, es próximo a Potosí. ¿Cuál sería el Yagüe? ¿Sí? O Yagüe. O finalmente tendríamos que ver, a ver, cuál es la estación meteorológica que va a estar más. Propio Uyuni, ¿no? Ya, Uyuni. Me da un lugar específico, pero observen que es Uyuni, aquí está el lugar, ¿no? Yo vengo acá al mapa, entonces, estación meteorológica más próxima, Uyuni, ¿no? Hago clic acá, Uyuni, realmente lo hemos seleccionado aquí. Aquí te dice, durante el transcurso del año la temperatura varía entre -3 y 21, pero rara vez, les decía que rara vez no interesa, es -5 grados centígrados. Vengo acá a mi plantilla, indico que sea -2, ¿sí? Para que pueda ajustar. El otro valor es 23. Entonces ahí observen que es lo que hemos visto. No se acuerdan de la fórmula, es el temperatura ambiente, pues no, que valores que aquí ya directamente. Y el resultado es este: 28 -5 grados de ambiente, la celda va a estar a 28 grados. Cuando llegue a 23 grados, la celda va a estar a 53. Entonces nosotros tendríamos que corregir las magnitudes. Vamos a corregir en base a qué, a esta forma. Que ya lo habíamos hecho. Entonces aquí lo que estamos haciendo es corregir este BOC, solo de un modulito inicialmente, porque no sabemos si vamos a configurar en serie o en. Pues aquí está el BOC y observen que en STC, cuando ya consideras el corregido, crece, ¿no? 38. Lo mismo para el BMP, en STC, aquí decrece cuando da su temperatura máxima. La cociente sube a 16 y la otra cociente baja, dice como crece. Entonces, una vez que tengas corregir los valores, ¿qué nos dice acá? Que analicemos configuraciones en serie y que analicemos configuraciones en paralelo. ¿Sí? El propósito ya les voy a indicar más adelante. Entonces acá dice arreglos en serie y arreglos en paralelo. Entonces nos salió 8 módulos, ¿no? Una opción es que yo conecte los 8 módulos y esto solo será uno. Va a jalar el valor del BOC corregido por 8, el valor de la cociente máxima. Ahora, otra opción que yo tengo es que todos los pongo en paralelo. Observen, aquí dice 38, pero aquí es 120. Entonces,
Esta primera parte que podríamos verificar es que necesariamente para cubrir esa demanda necesitamos 8 módulos y aquí está la potencia, independientemente de cómo lo vamos a hacer, en serie o en paralelo. ¿Sí? Entonces, esa es una primera parte que se tiene que realizar. Aquí tú ya tienes el VOC. Recuerden con los reguladores, tenemos que estar dentro del rango de funcionamiento del controlador de carga. Entonces, si yo conecto los 8 en serie, voy a llegar a este valor máximo. Y tendría que ver más adelante, cuando ya vea en controladores, justamente este valor, página, con el controlador de carga. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa, ya hemos determinado la cantidad, tenemos los valores corregidos, ya podríamos saber que si conecto 8 en serie, tengo este valor de tensión. Si conecto los 8 en paralelo, tengo cociente, les pueden observar, cociente 120, la tensión es 3. Entonces, hasta aquí estamos ya corrigiendo, ¿no? De acuerdo a esto, corregimos la temperatura, corregimos las magnitudes, finalmente tenemos los resultados. ¿Qué sigue? El siguiente paso es calcular las baterías. Y cuando calculas las baterías, el banco de baterías, hace referencia a estos valores en la parte nominal. En el denominador está la tensión y el DOD que hemos visto, ¿no? El día de ayer. Solo para repasar la fórmula necesitamos la energía real que hemos calculado, los días de autonomía. Normalmente, consideras un día de autonomía, el valor es 1. Pero si consideras 2 días de autonomía, y van a ver cómo va a variar. Eso hace referencia a que si no existe sol, te va a soportar 2 días sin recargarse, ¿no? Es crítico porque aumenta las baterías. Nuevamente, factor por temperatura. Recordemos que cuando hemos visto baterías, en sectores fríos pierden su rendimiento, ¿no? Eso es lo más complejo. Tenemos que corregir en esta parte la pérdida por el rendimiento del frío, ¿no? Entonces acá definimos la tensión del arreglo de baterías. También definimos unidad de descarga que va a tener las baterías. En función a todas estas variables, vamos a tener una capacidad en amperios hora que necesitamos considerar en función a ese resultado, como los paneles, ¿no? Dividimos entre un valor nominal de baterías y vamos a tener la cantidad. El resultado de esto va a ser directamente la capacidad que necesita el banco. Para este factor K, puedes tomar estos valores típicos, ¿sí? Son valores estándar. Sin embargo, cuando ya tengas las baterías, podrías consultar directamente con el fabricante del tipo de batería que tienes para poder ir corroborando los valores originales que tienen esas baterías, ¿sí? En términos de capacidad por temperatura. Pues nuevamente, similar a las baterías, tenemos que hacer algunos cálculos. Venimos aquí a la pestañita 2, nos ponemos, acá todavía falta nutrir un poco de fórmulas, pero nos vamos a basar, ¿sí? Necesitamos la energía, necesitamos los días de autonomía y el factor inicialmente, ¿no? Aquí estamos. Días de autonomía, por temperatura, del arreglo y la profundidad de descarga. Recordemos que en días de autonomía decíamos que vamos a calcular inicialmente para un día y después analizamos si ponemos 2 o 3 y qué sucede. El factor de temperatura, acá están los valores típicos. Entonces, vamos a 0 grados, 15 grados, 25 grados. ¿Cuál sería el criterio de poner este valor típico? Yo podría poner el promedio, ¿no? O finalmente podría ver cómo se comporta acá, ¿no? Ustedes ven que en enero, ¿sí?
enero baja más o menos, podría gastar el promedio, ¿no?, de estos valores. Entonces, cada uno ya podría ir viendo cuál es el escenario promedio que en el lugar. Yo podría considerar algunos comentarios que tiene, por ejemplo, aquí dice la temperatura máxima es 19 en estos meses, una temperatura promedio de 20 y una mínima de 5. El frío dura 2.5, entonces voy a considerar un 20 totalmente medio entre 20 y 5, ¿no?, que es el medio. Entonces, si quisiera seleccionar el factor de temperatura, pues un poco conservador, podría utilizar este valor. Por cuando llego a un promedio de 5 grados, tengo que aumentar el 25% de su capacidad. O la otra es que considere uno de 15, ¿no? Considero que el promedio es 15, voy a aumentar el 11% de su capacidad. Entonces, voy a poner el 15% o el valor de 15 grados, que es 1,101, ¿no? La tensión de la red. ¿Para qué es importante conocer qué baterías voy a utilizar? Voy a ir con las baterías monoblock. Puedo configurar a 12, 24, 48. O voy a considerar baterías, en este caso, baterías de litio, donde el valor de la tensión ya está definido. Entonces, nosotros vamos a tomar y ayer veíamos baterías de litio, ¿no? No se nos qué ir viendo las baterías de litio, considerando que esas baterías, ¿sí?, considerando que esas baterías lo vamos a. Entonces, necesariamente has tenido que explorar en el mercado baterías, que tienes una referencia más o menos de cuál quisieras adquirir. Bueno, si tu inclinación es litio, excelente, esta es una opción. Y vas a buscar el valor de la tensión que tiene esta batería. Entonces, busco el valor en este y me dice la tensión nominal del voltaje 51,2 voltios, ¿no? Esta batería de litio. Entonces, en el cálculo, yo considero este valor. Y acá, ¿cuánto es la profundidad de descarga? Recuerden que para las baterías plomo ácido hablábamos del 50%, ¿sí? Pero de las baterías de litio, aquí precisamente recomienda el fabricante hasta cuánto podrías descargar. Aquí te dice, ¿no? Recomendado el 90% de descarga, el depot charge. Necesita el DOD, ¿no? 90%. Pero si fuera plomo ácido, yo te recomiendo solo el 5. Si es el 90%, lo divides entre 100, que es el valor nominal, ¿no? Valor nominal, dando el porcentaje de 0,9. Eso estamos por acá, ¿no? Pues, ¿qué nos decía el ejercicio? Ya tengo la energía, ya tengo bueno, los días de autonomía, el factor, tengo la tensión, tengo la profundidad de descarga. ¿Qué tendría que hacer? Calcular la capacidad que vengo acá, es la energía real que hemos calculado con factores iniciales de pérdidas. Y hacemos toda la división. Todo esto te lo divide ya. Observen 3 valores arriba, 2 valores abajo. Y este es el valor que necesitamos en términos de capacidad de amperios. Esta es la energía o la corriente que necesitamos considerar para poder tener un banco de batería que me permita realizar esta. Entonces, ¿qué sigue? Tras que tengas este valor, ¿sí?, el resultado de este valor, puedes calcular el número de baterías
El número de baterías hace referencia a la capacidad que has calculado sobre la cociente nominal de una batería que está en el mercado, ¿sí? La que consideres podrías adquirir esta batería. Entonces nuevamente venimos acá a la tablita, este valor lo traemos acá y aquí consideramos un valor comercial de las baterías. Entonces, si seguimos manteniendo esta batería, por ejemplo, comercialmente te dice hay de 100 y hay de 150. Nos probemos con la de 100. La de 100, estamos poniendo 100, va a ser la división del valor calculado sobre esa capacidad. Y aquí nos dice que las baterías necesitan 5,79, ¿sí? 5,79, eso se redondea a 6. Aquí tú ya tienes que tener presente si, si el controlador que vas a utilizar puede administrar hasta 6 baterías. ¿Sí? Es muy importante eso. O sea, por más que aquí te salga 7, 8, el controlador de carga que más adelante vas a analizar tiene que ver si puede controlar hasta 6 paralelos. ¿Se acuerdan el día de ayer? Precisamente en ese inversor híbrido que veíamos, solo soportaba hasta 5, ¿sí? Solo para retroalimentar lo del día de ayer. Veíamos que solo soportaba hasta 5, ¿no? Ir viendo. Y eso es lo que nos causaba la alerta, ¿no? Por ejemplo, estas baterías de litio solo pueden estar paralelos hasta. Entonces, ahorita no sería una solución poder considerar el de 100. Migraré al siguiente valor que me ofrece este fabricante. Me ofrece 150, ¿no? Dice 100. Entonces vengo acá y le digo 150. Ya son 4 paralelos, no tengo ningún. ¿Sí? Entonces, acá lo que ya podríamos hacer es comprobar. ¿Sí? Tendríamos que comprobar si evidentemente cumple con la demanda que yo necesito, 4 baterías. Entonces, acá hacemos un pequeño comentario sobre el arreglo. Por ejemplo, en el documento nos dice que analices si va en serie o en paralelo. Por la facilidad de estas baterías, todos van en paralelo. Significa que vamos a tener una serie donde van a ir 4 paralelos. Su tensión de la batería es 51,2. Por estos 4 paralelos, se ven que multiplica el valor por 4, ¿no? Aquí nos da 600. Capacidad de las baterías que vas a adquirir cuando adquieras 4. Pero tú necesitas 578. Entonces estás cumpliendo la demanda que necesitas con un 4% más sobre el valor que estás demandando. ¿Sí? Entonces, tú podrías concluir indicando que necesitas 4 baterías con una tensión de 51,2, pero este valor nominal que vas a adquirir es de 154 de 100. Ahora aquí les decía, si bien ya has calculado y ya sabes cuántas baterías van a ser, ¿sí? Este es un tema bien importante. Cuando se manejan los días de autonomía, hace referencia a que estás siendo más conservador, que estás estimando de que, o sea, estas 4 baterías te duran durante el día, ¿no? Funciona durante el día, se recargan durante el día también, y resulta que al final de la noche llegas al 100% para que nuevamente al día siguiente opere de acuerdo a las cargas que tiene. Pero si tú tienes esa susceptibilidad
de que no se va a cumplir esto, ¿no? No se va a cumplir, no hay un buen comportamiento o no hay una conciencia sobre este tipo de funcionalidad, porque imagínense que si solo las luminarias cambian, eh, no han utilizado 6, sino han hecho un uso excesivo del valor que has proyectado, por así decirlo, un 8. Esto ya va a cambiar, ¿no? Imagina que es 15. Si su comportamiento en términos de consumo ya es 10, por así decirlo, el valor ya crece, ¿no? Entonces, si existe eso, obviamente tus baterías están calculadas para una sola capacidad, ¿no? Que es esta. Y si crece este valor, probablemente tus bancos de baterías no suministren la energía que tú has delimitado, porque tú has trazado la raya, sobre eso nadie tendría que pasarse, ¿no? Tendrían que pasarse sobre ese punto. Entonces ahí algunas veces se considera, por así decirlo, medio día más de autonomía para ser un poco más valor. Si yo pondría un Ocopo 25, observen que el valor crece aquí, ¿no? Entonces ya no necesitas 4, no necesitas 6, pero tendría que buscar otra capacidad, que recuerden que estas baterías solo pueden ir en paralelo así. Se va complicando un poquito el tema. ¿Sí? Se va complicando el tema, aquí solo hasta 5, ¿sí? Solo hasta 5. Tendría que ir buscando ya no a este proveedor, sino que pasa a otro que tenga mayor capacidad en amperios hora, ¿sí? Entonces, existen varios criterios y eso es lo que normalmente juega un rol importante, porque imagínense, solo por considerar 1,5 necesita 6. Miren que en términos económicos les decía que esta batería más o menos está por los 2.000 bolivianos. Por esta cantidad ya me da por lo menos 72.000 bolivianos de inversión. Entonces, si yo pongo solo uno, solo en baterías, ¿no? 48.000 con 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agotar los esfuerzos en que estos, los que van a utilizar, tengan plena conciencia de los rangos de tiempo que se está estableciendo en nuestro cuerpo de cargas, ¿sí? Eso es la clave para poder avanzar. Entonces, mencionado eso, cumple, entonces ya tendríamos 4 baterías y tuviéramos respectivas tensiones para adquirir, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien hace alguna consulta o queda claro algún punto, podríamos pasarlo, ¿sí? Pero la idea es que se siga el documento, ¿no? El documento parando, y después ya de ahí viene lo más fácil, ¿no? Comprobar el controlador y seleccionar el inversor, que no es muy complejo ya. Bien, no existe consultas, vamos a darnos una pausita de 10 minutos. Son las 21 horas, retomamos en 10 minutos, las 21:04, por favor. Tras eso, vamos a concluir con el regulador y el inversor. Y ahí sí, unos comentarios, excelente. Y si no, entraríamos a dar algunos conceptos, el tema de las protecciones que vamos a necesitar, los cables que vamos a necesitar para conectar todos estos componentes. Y casi con eso ya tendríamos todo nuestro sistema dimensionado. Finalmente, lo que vamos a hacer es verificar esto el día de mañana como un ejercicio similar con algunas plantillas que nos ayuden un poquito a agilizar el tema de los cálculos y veríamos el tema de PVC, viendo por cuáles serían los resultados. Entonces, 10 minutitos, por favor, hasta las 21:25, vamos a
Bien, vamos a retomar, ¿sí? Entonces, hasta esta parte, con la ayuda de la plantilla, que es un poco más ya intuitivo, más mecánico, o nos puede ayudar de alguna manera, es importante ver que hasta aquí ya habíamos hallado el número de baterías, hemos visto las configuraciones, si van a ser en serie, finalmente en paralelo, ¿no? Lo que queda es considerar el cálculo del controlador de carga. Normalmente, el Código Eléctrico Nacional recomienda de que casi siempre todos los dispositivos en términos de cociente se sobredimensionen a un valor del 125% de su capacidad. Entonces, la cociente que vamos a calcular es la base a este primer criterio, ¿sí? El controlador de carga, que es intuitivo. Por ejemplo, ustedes vienen acá, el tema del regulador. Ustedes consideran el factor 1.25. Inicialmente vamos a considerar que el valor del arreglo está considerado simplemente que todos están en serie, entonces va a ser 1. La cociente de cortocircuito, directamente el valor. Vamos a necesitar una cociente de 20 amperios inicialmente para que pueda operar o cargar finalmente mi sistema voltaico, ¿no? Entonces en la entrada va a tener un valor de 30 amperios, de 20 amperios. Con esto nosotros tendríamos que ir a reconfirmar, ¿sí? A reconfirmar y vamos a considerar un controlador de carga en específico, ir a buscar el mercado. Entonces, antes de poder iniciar, tendríamos que ver si nuestro arreglo va a entrar dentro del equipo o el controlador que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Cómo buscamos? Pues nos vamos a una ficha técnica de un controlador. Vamos a utilizar justo para el ejemplo del día de ayer. Este es el inversor cargador, ¿no? Y el inversor cargador tiene su propio regulador. Lo que nos interesa de este inversor es su controlador. Entonces nos vamos al lado de donde dice PI, que es lo que hace referencia a su controlador de carga, ¿no? De este inversor híbrido. Pero también si tenemos la oportunidad de analizar solo el controlador independiente, entonces tendríamos que ir a buscar controlador sin. Entonces si vemos acá, su máximo nos dice 500, el mínimo 60. Pues nosotros ponemos ese valor. Venimos acá y le decimos que debe operar con un máximo de 500. La corriente máxima que va a ir manejando es 20 amperios. Entonces, la corriente tendríamos que verificar si se adapta a lo que necesitamos. Esperemos que sí. Y dice la máxima es 18, pero si quieres considerar la de cortocircuito, máximo 2. Entonces, aquí 22 va a ser los valores del controlador que estoy adquiriendo. Ahora, aquí yo ya podría definir si mi arreglo va a ir en serie o en paralelo. Recordemos que hemos hecho aquí dos análisis, ¿no? Si yo los 8 modos lo considero en serie, voy a tener un resultado de 300 de una corriente de 16. Estos valores voy a copiar para esta primera etapa en serie. 311 y el valor es directamente este valor eh, de entrada que va a ir siendo 20, ¿no? Multiplicado por el. Entonces vemos, si seleccionamos ese controlador, el sistema fotovoltaico va a cumplir con los valores de tensión que tiene como máximo con los valores de la cociente. Está haciendo una comparación. Y ustedes se pueden dar cuenta de que este valor es menor a 500 y la cociente es menor a 22 amperios. Entonces, podríamos decir que en serie sí va a cumplir. Yo conecto en serie todo mi grupo de modos. Pero podría analizar lo mismo
mi configuración del módulo fotovoltaico es en paralelo. Analizaremos. En paralelo son, esta es la corriente, ¿eh? Y ponemos los mismos valores aquí. 522. Entonces, en paralelo, la tensión aquí observen que es 38,93. 38,93. Pero observen que mi cociente es 120, ¿no? Vamos a hablar de números redondos. Entonces, si veo este controlador, tiene estas características. Y un valor no está cumpliendo, ¿no? Que es la corriente máxima, es la que no cumple. Entonces, con este pequeño análisis podría decir que estaría seleccionando uno, el controlador, o este inversor, estarías de confirmando, y va a poder ser útil para lo que yo tengo como objetivo, ¿sí? Y aquí podría poner, si necesito un controlador que sea de 500, está muy bien, este valor tendría 22. ¿Cuál es la marca que estoy utilizando? En este caso estoy utilizando. También podría ya reconfirmar mi arreglo fotovoltaico si va a ser la configuración. Profe, ¿está compartiendo alguna pantalla? Sí, sí, No se ve nada, se ve su cara. a ver, vamos a revisar. Ahora, capaz sí, ¿no? De nuevo. Sí, No, sigue igual. a ver, y una confirmadita, capaz. Ahí sí se recién se ve, pero no se vio nada de lo que dijo antes. Ya, no, no hay problema, vamos a repetir. Aquí nuevamente estamos viendo de que tenemos una configuración en serie y una configuración en paralelo. Se logra ver todo, ¿no? Entonces decíamos de que vamos a seleccionar el controlador en base a este concepto. Cálculo del controlador, que vamos a adoptar esta primera forma. 125, la NEC o el código eléctrico nos indica de que tenemos que sobredimensionar el valor en un 25%. Entonces, en la plantilla, ¿sí? En la plantilla tenemos esos valores, ¿no? 25 por el número de paralelos, inicialmente vamos a valorar en serie, vamos a calcular el valor de la cociente. Entonces, con este valor de la cociente, nosotros tenemos que ya seleccionar un, un controlador que permita inicialmente cubrir este valor de demanda, también que permita aquí soportar el valor del arreglo en serie, ¿no? Sería su 11. Entonces, sobre eso, ¿qué hacemos? Vamos a una ficha técnica, verificamos el valor. Recordemos que los inversores híbridos tienen un controlador internamente. Este controlador lo que hace es, bueno, prácticamente gestionar al sistema fotovoltaico. Entonces, los valores máximos que tienen, aquí nos dice 500, que esperar. Máxima corriente que soporta este es 22. Si nosotros configuramos en serie, tenemos aquí 341 el arreglo fotovoltaico y tenemos una corriente de 20. Entonces, vamos a seleccionar ese controlador, ingresamos su máximo valor del controlador y su máxima corriente del, en este caso, del propio control. Aquí vemos de que la tensión del arreglo en serie, que he barajado al inicio como una opción, es menor a la tensión que tiene el controlador de carga. Y en términos de corriente,
yo configuro en serie todos esos módulos, estoy dentro del valor de 22. Yo tengo 20 y cumplo, ¿no? Cumplo con los dos valores. Ahora recordemos de que también barajábamos una segunda opción y configuraríamos todo el arreglo en paralelo. Teníamos resultados de tensión. Podríamos verificar precisamente esa condición. Si manejamos en paralelo 6, vamos a tener un valor de 120. Nuevamente acá está el controlador. Tensión está 38, es decir, que está mucho menos de 500. No lo voy a dañar, pero recuerden que acá este controlador funciona mínimamente con 60. Entonces yo tengo 38, no va a operar, por más que sea menos del VOC. En términos de cociente, observen que 120, 22 no cumplen. Descartamos esta configuración, ¿sí? Y se confirmamos de que bajo una configuración en serie, los valores corregidos, a pesar que se incrementan, estoy dentro del valor máximo que necesita el controlador de carga, ¿no? No supero su cociente, no supero su tensión. Entonces, los 8 módulos en serie tranquilamente van a operar. Entonces, para concluir, yo selecciono prácticamente ese equipo, ese controlador de carga que es de 500 voltios y 22 amperios de la línea Alivolta. ¿Sí? Entonces ahí confirmamos de que sí estamos dentro. ¿Qué es la última parte del dimensionamiento? Más abajo, nuevamente calculamos el inversor. Les decía que estos dos componentes más sencillos para poder realizar, en este caso, el dimensionamiento, ¿no? La potencia del inversor va a ser igual a la 1.25 sobre la potencia de las cargas que hemos calculado sobre el rendimiento. Entonces, si nos vamos nuevamente a la plantilla, tenemos esa información. Recuerden que es 125. Aceptamos. La potencia de las cargas, primera condición, calculado acá, ¿no? Es la suma de las potencias totales de cada dispositivo. El valor es de 4.732. Ese valor tendremos que estar aquí, ¿no? 1.700. ¿Cuáles son las pérdidas del sistema o del propio inversor? Venimos acá, ponemos el valor del inversor, que tentativamente estamos queriendo aceptar, dice el rendimiento, la eficiencia, ¿no? Hay dos eficiencias, maneja el europeo y el otro el americano. Independientemente de cuál, vamos a tomar el máximo, el 97. Aquí vamos a decir que este valor es un valor de 0,96. Entonces, bajo esta multiplicación, yo necesito mínimamente un inversor de 5.182,6. El, el valor que yo estoy seleccionando en términos de inversor, ven aquí tengo dos opciones. Maneja dos modelos de 3 kilovatios o de 6 kilovatios. Entonces, yo tengo esa condición, el mayor es 600. Pondría aquí. ¿Cuál es la tensión de trabajo de este inversor? Venimos nuevamente a la ficha. Revisamos cuál es su tensión. Nos dice, trabaja con baterías de 440 hasta 60. Pues recuerden que nosotros necesitamos un valor de tensión de acuerdo a nuestras baterías. La tensión del arreglo tendría que ser 51,2. El inversor sí trabaja, ¿no? Yo requiero una tensión de 51,2. Tenemos por máximo. Yo necesito 51,2.
Y en términos de mis requerimientos, la potencia que estoy calculando es 5.700. Ya está. Entonces, yo valido entre la tensión y la requerida, cumple, ¿no? Algo que aquí el banco cumpliría. Y en términos de la potencia requerida, vemos que necesitamos 5.076, valor nominal es 6.000, entonces también cumple. Finalmente yo estaría indicando de que el inversor tiene que tener una tensión de 51,2 y una potencia de 6.000. Voy a poner la marca que estoy barajando. Entonces ahí ya finalmente como resumen, voy a indicar que necesito módulos, 4 baterías, si estos dos son integrados, entonces necesito un inversor híbrido, o también podría estar en el mercado un controlador de carga de 500 serios y un inversor suelto, inversor de 51,2, 600, finalmente unificados. Así ya podrías tener los componentes que necesitas para cubrir toda esta demanda de potencia. Entonces, un poco resumiendo todo lo que hemos hecho en el dimensionamiento, uno se resume en este documento, con los pasos que hay que seguir. Esto se los voy a compartir. Y también la clave para desarrollar todo este proyecto, cualquier proyecto, es la descripción de las cargas, ¿no? Con esto tú puedes ver la magnitud, ¿sí? La magnitud del proyecto, ¿no? Ahora, viendo yo este resumen, son valores al azar, pero más o menos la, temas de inversión por este valor, estaríamos hablando por los 100.000 bolivianos, ¿no? 100.000 bolivianos, acá realmente como un valor de 14.000 por 6, 34.000 ya. Los componentes son fácilmente de 100.000 bolivianos. ¿Es accesible? Creería que no. Mucho más si el segmento rural. Pero si ya es un tema más productivo, donde existe flujo económico, creería que fácilmente puede ser este proyecto. Entonces, tú quieres reducir la capacidad, la optimización está en la descripción de todos tus componentes. Entonces, mientras más comodidad tengas, el proyecto crece más, ¿no? Recuerden que tenemos que almacenar energía, también necesitamos producir ese valor de energía. Mientras más óptimo o más pequeños sean tus comodidades, también el sistema va a ser un poco, ¿sí? Entonces, la clave de este tipo de proyectos radica principalmente en identificar tus cargas, ¿no? Sobre eso es donde ya vamos a tener una interacción más. Entonces, ahí vamos a quedar el día de hoy. No sé si tuvieran alguna consulta. Queda claro la interacción. En cursos pasados esto lo realizábamos manualmente y obviamente era más tedioso, donde se veía que se perdían más o menos en el cálculo por bastante automatizar con estas pequeñas tablas que se los voy a compartir también, para que de alguna manera tengan las referencias donde iniciar, ¿no? Un proyecto. Una duda, profe. Ha estado Sí, bien explicado, ¿no? El ejercicio con la tabla y el cuadro. Pero si pusiéramos cargas un poco más complicadas, como hablábamos el otro día, por ejemplo, de los aires acondicionados que tienen corrientes de arranque un tanto más elevadas, ¿qué factor o cómo consideraríamos esto para que al arrancar no se nos caiga el inversor o la cantidad de baterías puedan aguantar
el tiempo Claro, que piden. por ejemplo, son instantes de tiempo. Aquí vemos una bomba de agua, ¿no? Tiene seguramente su cociente de arranque. Pues recuerden que el arranque no es durante un periodo de minutos, horas, pero sí este va a tener una corriente de arranque que fácilmente podríamos decir que capaz si has calculado o has experimentado con un batímetro, capaz este valor va a ser, digamos, en algunos casos son 3 veces, algunos 5 veces, 6 veces su valor, va a llegar a 4000. Y recuerden que no todos entran bajo esa misma condición. Aquí de todos estos dispositivos, digamos la bomba. ¿Sí? La bomba es el que va a tener cargas corrientes de arranque. Las corrientes de arranque son instantes de tiempo, milisegundos, que se deprecian en el cálculo. Pero tú tendrías que verificar de que esta corriente de arranque, que es 4000, previamente se ha identificado, corrobores de que tu inversor va a tener la capacidad de poder satisfacer esta corriente de arranque. Entonces, se asume que los inversores tienen corrientes de banca hasta doble de su capacidad. Mencionábamos o veíamos estas características. Aquí te dice que el doble de su capacidad tiene un rango del doble de su capacidad durante 10 segundos. Entonces, bajo esas condiciones es un poquito despreciable eh, poder agotar esfuerzos en analizar ese punto. Milisegundos en términos de energía, recuerden que eso es un excedente más. Fíjense que es el valor, si vamos a segundos, tendríamos que multiplicar por 0,0, digamos, 2, serían, es decimales también. Pero las horas, sí, estamos por 90, 0 más. Y este es el valor por milisegundos que vas a tener en términos de energía. 9 más, recuerda que hemos sobredimensionado precisamente algunos detalles acá, hemos cargado los valores acá, temperatura, cargado por sobredimensionamiento del valor que necesitabas, prácticamente estaría cubierto, ¿no? En términos de potencia, en términos de energía. Ahora, eh, precisamente les decía este concepto de cargas adicionales que capaz no has proyectado o no tienes muy bien el punto de la corriente máxima de arranque. Precisamente estas cargas adicionales te pueden mitigar esos valores cuando no tienes precisión. Todo radica, ¿sí?, que puedas conocer la carga. Lamentablemente, si haces la interacción con equipamiento que ya existe, la fase previa es importante. Si tendrías que ir al lugar, recuperar la información, ver si evidentemente tienes puntos de arranque. Y lo más ideal es medir, pero si no tienes, ahí radica la ausencia de información. Y ese es un punto bien crítico, ¿no? Cuando analizas estos proyectos. Normalmente están a distancias exorbitantes, donde no puedes ir a hacer las pruebas, es un coste adicional incluso desplazarte. Lo más común es que este es un valor, digamos, porcentual para la mitigación de los que son relativamente bajos, ¿no? Son bajos. Eso es lo que te puedo comentar respecto a ese criterio, ¿no? De arranque, que son milisegundos. Normalmente no son, por ejemplo, si te vas a un tema productivo,
ahí ya tendrías que tener un poco de detalle, ¿no? Motor, 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 digamos. Ahí tendrías que necesariamente ir a contabilizar tus corrientes de arranque para validar la potencia del inversor. Y si puedes calcular el tiempo, excelente. Podrías sumar ese valor más del pico, que eso sería un análisis más específico. Pero imagínense, yo soy el proyectista, tengo que comercialmente sacar a flote este proyecto, no me va a dar tiempo, me va a tomar costos adicionales, sabiendo que no voy a tener la posibilidad de poder más, saber si finalmente ese requerimiento se va a dar económicamente. Pues tengo que asumir algunos valores. Ahora, si yo soy una entidad fiscalizadora, pues me tendría que tomar el tiempo porque al final ese es mi rol. Tendría que ir a hacer las mediciones en el lugar, vas con un analizador de redes IR, conectarlo específicamente al equipo y ver cuál es el comportamiento real, porque recordemos que no todos van a tener el mismo comportamiento. Esa es la otra opción de análisis. Creería que es muy complejo y muy costoso, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar respecto a este análisis. Ok. Sí, pero yo les sugiero que no se complique con ese tema de la corriente de arranque. Es más, utilicen un valor patrón, ¿sí? Porque recuerden que estos proyectos no les diría que es algo mecánico fuera de las realidad, sino es prueba, error, ¿no? Todos los dispositivos no tienen el mismo comportamiento. Y en la medida que les ha funcionado sus valores, pasa a este valor, yo le pongo una media horita más, estaría cubriendo ese valor del pico, ¿no? Finalmente pongo un valor del 20% más, entonces lo podría multiplicar por 1.2 y ese es mi margen de seguridad. Ahí considero con 9.6, asumiendo de que tengo un 25% que pueda mitigar algún concepto que capaz no he llegado al momento de dimensionar. Pues capaz este camino es un poco más típico de todos los que van abordando este tipo de proyectos, ¿no? Redimensionan sobre el valor, se dan un margen de variación que pueda tener. Ya ven cuando finalmente lo instalan que van teniendo, digamos, ese margen en caso de mitigar algún punto, pues se pone conflictivo al momento de generar la energía. Ya. Sí pasa que yo la otra vez bajé, como decía usted, ¿no? Lo primero que uno hace es ver en YouTube y había un video en el que el tipo proyectaba para esas cargas de arranque como aires acondicionados, por ejemplo, 7 sobre 3 hacía. O sea, daba un factor de 2.3 más o menos a ese tipo de carga. Entonces me quedé con la duda porque lo hallé un poco alto, ¿no? Sí, es que depende del dispositivo. Es más, en algunos equipos te dicen cuánto es el valor de la corriente de arranque. Te dice multiplica por 10 veces el valor de la corriente nominal. Si tienes la información, excelente. Hagas ese valor, lo pones, listo. O sea, o sumas el valor de la corriente de arranque al equipo, ¿no? Sumando. Pero es bien ambiguo porque hay diferentes criterios, ¿no? O lo más certero les digo es agarrar, poner un analizador, es hacer la prueba de carga, ¿no? Arranques el equipamiento, pones tu analizador, mides, arranques el equipo y ahí te va contabilizando en esa cantidad de milisegundos hasta qué potencia ha llegado y cuánto es sobre el valor nominal. Entonces ahí ya podrías identificar bien el valor con más precisión, ¿no? Ya no sin asumir por pero Pero así para instalaciones domiciliarias, máximo 2 aires acondicionados, no ameritaría, ¿no? no, los motores de aire acondicionado y en los motores de refrigeración
siempre van a haber dos valores, ¿no? De cociente. Se dice la cociente nominal, se dice la cociente Massange, que es mayor a la nominal. Entonces, de los dos valores se toma el máximo valor directamente y ese es, ya estarías considerando la cociente Massange. Ok. Entonces, hay formas, ¿no? Algunas veces te proporcionan la información los propios fabricantes y en otras tendrías que tomar la referencia de alguno que ya te ha proporcionado bajo ese mismo criterio. Si se van a dar cuenta, es muy típico en refrigeradores incluso, eh, en todos los que tengan motores te dan dos cocientes. Capaz puedan referenciar al máximo, te brinda el propio fabricante y con eso ya mitigas ese tema de análisis a profundidad, ¿no? Finalmente estar estimando bajo algún concepto de algún autor, por así decirlo. Pero eso es netamente con motores, ¿sí? Con cargas normales, televisiones, computadoras, etc. Ese tema ya directamente el valor nominal que tiene el movimiento. Eso es lo que les puedo comentar. No sé si logro responder sus consultas, si habría alguna otra consulta más. Bien, no viendo más consultas, directamente retomaríamos el día de mañana. En base a este ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular los conductores, las protecciones que tiene que tener en el lado fotovoltaico hasta el inversor y el controlador, calcular el conductor desde el inversor hasta las baterías, finalmente los cables AC en caso de, digamos, estas cargas, ¿no? Finalmente, en base a estas cargas, podríamos calcular los conductores. Con eso ya tendríamos un dimensionamiento de todo el sistema fotovoltaico, incluido con sus componentes, y hasta ahí estaríamos culminando esta primera parte de dimensionamiento y haríamos una pequeña analogía con una herramienta especializada que es PVC. Vamos a hacer de manera rápida y ahí van a ir pudiendo interpretar un poco algunos detalles que tienen este tipo de proyectos con la metodología. ¿Sí? Entonces, en base a eso, creería que ya estamos sobre la hora. Directamente nos vemos el día de mañana por en el mismo horario. ¿Esta planilla de Excel la va a compartir, profe? Sí, 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 sí. Junto a la presentación y el documento, se los voy a dejar en la plataforma Classroom. Hasta mañana ya va a estar cargado esos documentos, por favor. Sí, entonces, aquí concluimos. Que tengan un buen descanso. Espero hayan tenido un buen feriado. Veríamos el día de mañana. Muy buenas noches. Ok, hasta luego. Mañana. Buenas noches.